Por participación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ¿ya estamos todos? Porque acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos están en el aula? 3. Entonces ya estamos todos. Y yo estaba esperando que hubiera más caritas. Entonces empezamos cuando ustedes quieran y con las dudas que ustedes tengan. Si quieren nos vamos por orden desde la clase 1. Quería preguntar si nos íbamos por orden o salteadas las preguntas. No, yo creo que es mejor irnos por orden, ¿no? Creo yo. Okay. ¿Cuántas clases son? 4, 6, 7. No me acuerdo. Déjenme ver. Son 6 clases. Entonces, de la clase 1, los que tienen sus cámaras apagadas hay que encenderlas, por favor. Entonces, los escucho. Clase número 1 fue desarrollo histórico, pero siempre que vemos desarrollo histórico vemos también algunos conceptos, ¿no? Que van junto con pegado. Entonces, de esa clase número 1, ¿alguna duda que hayan anotado por ahí? Yo tengo anotado aquí algo que me confundió, pero no estoy segura si lo que pienso está bien. Uh-huh. En un anticuerpo tengo anotado que hay 4 dominios pesados y 2 dominios ligeros. No, son cadenas. Son cadenas polipeptídicas. En total son 4 cadenas polipeptídicas. ¿Ya ves que está la Y? Sí. Y hay 2 internas que están grandes y 2 y las dos que son las ligeras. Entonces son 4 cadenas polipeptídicas en total. En una molécula de anticuerpo hay 4 cadenas polipeptídicas en total. 2 de ellas son pesadas por heavy, ¿no? H se abrevia. Y 2 cadenas ligeras, que son las que están unidas a cada cadena pesada. Entonces son cadenas polipeptídicas. Ahora, cada cadena tiene dominios, ¿no? Uh-huh. Y quedamos que un dominio era ¿qué? ¿Se acuerdan? Sí, era la secuencia de 100 aminoácidos que estaban plegados. Ajá, eran como 100 aminoácidos que se plegaban de manera... Que hacían el nudito. Bolita, ¿no? Ajá, como el nudito, la bolita. Se pliegan de manera globular, se dice, ¿no? Entonces, si sabemos más o menos cuántos aminoácidos tiene cada cadena polipeptídica, que se sabe que, por ejemplo, una pesada tiene más de 400 y una ligera tiene como 220 en promedio, eso si sacamos cuentas, pues es lógico pensar que la que tiene más de 400 va a tener 4 dominios, ¿verdad? Porque estamos diciendo que cada dominio es más o menos 100 aminoácidos, pues va a tener 4 dominios. Ah, ok, eso fue lo que... Al tener 220 aprox, entonces le alcanza para formar 2 nuditos o 2 dominios, ¿no? Y ya les dije que cada dominio tiene un nombre dependiendo de la región en la que esté, si está en la variable o en la constante, y dependiendo de la cadena, si es pesada o es ligera. Ok, entonces... yo creo que lo que tenía en mis notas es que la pesada tiene 4 dominios y la ligera tiene 2 dominios. Ajá, puede tener 4 la pesada o 5, ya eso va a depender cuando veamos las diferentes clases de anticuerpos que hay. Puede tener 4 o 5 y la ligera tiene 2. ¿No? Eso mismo de los dominios. Por ejemplo, pues son 2 cadenas pesadas, una a la derecha y una a la izquierda. ¿Sí? Independientemente de si es la de la derecha o de la izquierda, eso no se especifica. No, porque ambas cadenas pesadas son idénticas entre sí.
Son igualitas. Podemos decir la CH3, por ejemplo, y va a ser la de la izquierda o la de la derecha, ¿no? No importa, porque son exactamente la misma secuencia de aminoácidos, el mismo número de aminoácidos, el mismo número de dominios, los dominios incluyen a los mismos aminoácidos, todo es idéntico, ¿no? Entonces ahí sí no hay que decir, es el CH3 de la cadena pesada 1, no, es CH3 o CH2 o CH1, y ahí puede ser de cualquiera de las dos cadenas y van a ser igualitos. Okay. Ya con los dominios sí no podemos decir CH, CH y CH, porque ahí sí son diferentes en los aminoácidos que los componen. Esos 100 aminoácidos van a ser diferentes los de un dominio y los de otro, ¿no? Ahí por eso sí le tenemos que poner CH1, CH2 y CH3. ¿No? Y siempre empiezan desde el amino terminal, ¿verdad? Ajá, desde ahí se va a empezar a numerar. Ese va a ser el 1, el que esté más hacia arriba, el más pegado al amino terminal va a ser el 1, luego el 2, y el que está más pegadito al carboxilo terminal va a ser el 3. Siempre. ¿Qué más? Del anticuerpo, de la estructura. Si se acuerdan por qué es región variable y por qué es región constante. Yo tengo una duda respecto a la estructura. Por ejemplo, no me quedó claro, sí sé que se divide la estructura del anticuerpo en dos partes, en la porción FAB y la FC. Entonces mencionaba que la porción FC se cristalizaba. Entonces, no me quedó claro esa cristalización, porque me acuerdo que mencionó usted que antes se decía que no tenía como tanta repercusión esa cristalización, pero ¿qué es lo fundamental de esa cristalización que sufre la porción? No, pero ojo, cristaliza in vitro, cuando lo rompes a la molécula de anticuerpo con las proteasas. O sea, eso no ocurre in vivo, ¿no? In vivo, el FC tiene un papel súper importante, porque acuérdense que hay receptores en las células para esa porción. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, para la opsonización. Un macrófago tiene un receptor, por ejemplo, un macrófago o cualquier otro fagocito, tiene un receptor para la porción FC de los anticuerpos, y si no estuviera esa porción FC, pues no se iba a llevar a cabo la fagocitosis facilitada, por ejemplo, ¿no? Pero eso de fragmento cristalizable se observó en el laboratorio, ¿no? No es lo que ocurre realmente in vivo, perdón. En el organismo eso no sucede. Así fue como fue dilucidándose la estructura que tenía un anticuerpo, ¿no? Y por eso se le llamó así, porque en el laboratorio se vio que eso no unía o no tenía la capacidad para unir al antígeno, y como cristalizaba, pues le llamaron así, fragmento FC, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Pero in vitro. Más. Doctora, en el caso de los fragmentos del anticuerpo, yo, Paola, pero Paola. en el salón solo abrimos un micrófono. En el caso de los fragmentos del anticuerpo, solamente la diferencia si es la papaína o la pepsina es por el sitio en donde se rompe. En donde corta, por encima o por abajo del puente disulfuro. Solo es estructural, o sea, no tiene que ver ahí con lo de lo cristalizable, como decía Kevin. No. Ahí no va a haber un fragmento FC. No te genera un fragmento FC, ¿no? Porque toda esa parte la rompe en pedacitos chiquitos de proteínas, oligopéptidos se llaman. Ahí no hay un fragmento FC. Ahí lo único que se vino a confirmar con la pepsina es que los FAB tenían la capacidad para unir al anticuerpo, y que cada FAB tenía un peso de 50 kilodaltones, porque si estaban juntos los dos pesaban 100. O sea, fue nada más para confirmar lo que se había observado con la papaína. Muy bien, gracias. O sea que, doctora, ahí cuando utilizaban la pepsina, eso se utiliza nada más para ver la estructura y lo que hace, pero no tiene ninguna función una vez roto el anticuerpo. Es que in vivo no se van a romper. Nosotros no tenemos papaína y no tenemos pepsina en nuestro
cuerpo que rompa los anticuerpos. Eso fue nada más explicación de cómo se llegó a conocer cómo era en su estructura un anticuerpo, ¿no? Pero eso no está pasando en nuestro interior de manera normal. Los anticuerpos no están siendo degradados por las proteasas, ¿no? Eso fue solamente parte de los antecedentes históricos que nos llevaron a saber lo que hoy conocemos de los anticuerpos, que es que tienen 4 cadenas pesadas, que tienen 2 ligeras. O sea, es parte del desarrollo histórico, nada más, pero no es y lo que está sucediendo en nuestro organismo, ¿no? Porque no sería normal que después de que los linfocitos B se activan y hacen todo su trabajo de generar a las células plasmáticas y que se produzcan los anticuerpos, pues que nosotros tuviéramos proteasas para romperlos y que no pudieran... Pero no hay ninguna enfermedad o algo así que ataque a los anticuerpos. No, sí, pero no así. O sea, en la producción, pero no en la destrucción del anticuerpo como tal. No de esa manera. Esos estudios que les expliqué fueron solamente para que ustedes sepan de dónde viene el que nosotros llamemos FAB a un fragmento, o que se llame FC, ¿no? ¿Y por qué se llama FC? Bueno, porque cristalizaba, y el FC significa eso precisamente, ¿no? Es nada más parte de lo que se tiene que saber, de lo que se hizo previamente para entender por qué o de dónde sale que se llama pesada. Bueno, porque tiene un peso más grande que el de la ligera, ¿no? Es solamente para eso. Todos esos estudios que les expliqué de los anticuerpos son para llegar a lo que hoy sabemos de los anticuerpos, ¿no? Y que tengan ustedes antecedentes de cómo y por qué. Okay. Yo tengo otra consulta, doctora. Ajá. Mencionaba también en las clases que teníamos esta región de bisagra en el anticuerpo. Entonces mencionaba que le aportaba esa flexibilidad. Uh-huh. Y pues le permitía le permitía a la molécula pues abrirse o cerrarse dependiendo para poder unirse a 2 antígenos. Entonces uh-huh. Mi pregunta es, ¿nunca va a haber un momento en que solo se una solo a uno y que no genere una unión tan deseable? Y si es así, ¿qué repercusiones tendría? Porque lo ideal es que se unan las 2 partes. Es más estable la unión. Sí, pero no, o sea, lo ideal es eso, pero no significa que no puede suceder que un solo FAB esté unido, porque si el antígeno, por ejemplo, una bacteria, tiene una estructura antigénica nada más para la cual el anticuerpo es específico, pues nada más se va a unir una. No tiene ninguna repercusión negativa, sino que tendría repercusión positiva si los 2 están unidos. ¿Por qué? Porque la unión es mucho más estable. Pero una repercusión negativa como tal así no la hay. Se puede unir perfectamente bien porque la unión, o sea, es específica, ¿no? Pero qué mejor si las 2 están unidas. No es como si nosotros nos paráramos con los dos pies, o si levantamos un pie y estamos solamente parados con uno. Pues es mejor tener los 2 pies firmes sobre el piso, ¿verdad? Que estar con una rodilla así como, con un pie así como doblado y estar solamente parados con un pie. Es eso. Nada más. No tiene así como que ninguna repercusión negativa. Perfecto. Doctora, yo estoy un poquito confundida. No sé si está bien. La clona se podría decir que es un conjunto de anticuerpos que tienen el mismo receptor. ¿De anticuerpos? No. De linfocitos B. De linfocitos. T o B. Cuando esos linfocitos, en el caso de los B, se encuentran con el antígeno, es cuando ya se van a diferenciar en células plasmáticas. Uh-huh. Toda sí. Esta clona. Esa clona nada más. O sea, okay. Solo cuando esa clona. Acuérdense que una clona contiene pocos miembros, ¿no? Hay pocos linfocitos, porque hay tantas clonas en el cuerpo, 10 a la 9, 10 a la 11, que no pueden ser numerosas cada clona. Si no, seríamos puro linfocito.
No le daremos chance que hubiera más células más que puros linfocitos y eso no puede ser, ¿no? Porque hay 10 a la 9, a 10 a la 11 clonas. Imagínense que tuviéramos un chorro de miembros por clona. Pues no. Por eso es que son grupos reducidos. Cada clona es un conjunto reducido de linfocitos y es hasta que reconocen al antígeno que se van a activar y lo primerito que van a hacer en ese proceso de activación después de reconocer al antígeno es multiplicarse o dividirse para amplificar la clona, ¿no? Para que haya ya más miembros, ya que se supo que esa es la clona buena que va a atacar al enemigo, entonces se expande, ¿no? Y ya todos en conjunto van y hacen su trabajo. Pero de entrada no tenemos por qué tener tantos miembros en una clona, porque son muchas clonas. Y saben que muchas clonas se van a morir sin nunca haber reconocido al antígeno, porque hay tanta diversidad de receptores que puede ser que el tiempo de vida media que tiene esa clona o esos linfocitos llegue a su fin, que es más o menos 3 meses, y que nunca hayan reconocido a un antígeno, porque nunca entró un antígeno para el cual ellos tienen ese receptor, por la diversidad que hay. Doctora, tengo una duda con la teoría de las cadenas laterales. Lo que Ehrlich, él decía, pues que cuando entraba, había en la sangre de las personas, como muchos receptores, y que cuando entraba una toxina, creo, esta interactuaba con una de todas esas cadenas. Pero él pensaba que esto era el anticuerpo y eso es lo que estaba equivocado. No. En lo que él estaba equivocado fue en decir que esas células portaban sobre su superficie muchos receptores diferentes. Porque los linfocitos, que son los B, que son los productores de anticuerpos, lo que esa teoría estaba tratando de explicar era cómo se producían los anticuerpos, ¿no? Eso era lo que estaba tratando de explicar. Ahí les llamaban antitoxinas, pero bueno, sí, era lo que se estaba tratando de explicar. Y en lo que él se equivocó fue en eso, en decir, es que nosotros tenemos células que sobre su superficie tienen una gran cantidad de receptores o cadenas laterales diferentes. Estas cadenas laterales eran las antitoxinas, ¿no? Que se iban a generar y se iban a secretar, así como él lo dijo, después del contacto con la toxina específica. Las células productoras de anticuerpos, que inicialmente son los linfocitos B, pues sí tienen muchos receptores sobre su superficie, pero todos son igualitos entre sí. Eso fue lo que se equivocó, nada más. En todo lo demás fue acertado. O sea que a cadena lateral él le llamaba a lo que se secretaba o a los receptores que estaban a los dos, porque los receptores que están en la superficie eran la cadena lateral al principio. Cuando la toxina entraba, seleccionaba a una de esas cadenas laterales. Después de eso, la célula iba a responder generando a esa cadena lateral en gran cantidad y soltarla, secretarla, que es lo que hacen las plasmáticas, ¿no? Entonces, la cadena lateral al principio iba a estar pegada, luego la iba a soltar, la iba a producir en gran cantidad y la iba a secretar o la iba a soltar. Igualito como pasa con las células plasmáticas. Entonces la cadena lateral podía estar pegada y después del reconocimiento de la toxina podía estar secretada o libre. Entonces así es como sucede en realidad. Ajá, pero él pensaba que eran muchos diferentes, o sea, no sabía que eran los mismos. Y que estaban agrupados por clonas, ¿no? Y que cada clona tenía un receptor nada más, diferente, ¿no? Cuando digo uno, no me refiero a que va a tener nomás uno, va a tener muchos, pero todos van a ser igualitos. Ajá. Y eso es solamente en el caso de los linfocitos B y T, ¿no? Todas las otras células tienen receptores diferentes, así como lo Eso es lo que a mí me confundía, o sea, yo pensé que él lo que estaba investigando era una célula de la inmunidad innata, o sea... No, porque él estaba tratando de explicar la formación de anticuerpos. Mediante esa teoría, lo que se trataba de explicar era cómo se producen los anticuerpos, ¿no? Entonces, tenía que estar hablando forzosamente de las células que producían los anticuerpos, que ahora nosotros ya sabemos, pues son los linfocitos B, ¿no?
Ok, Entonces, ya así lo entendí. Gracias. ¿Qué otra cosa de la primera clase? Doctora, referente a los anticuerpos, estuve viendo cuando dio el tema de moléculas en el sistema inmunológico, mencionó que, bueno, es que esa parte como que no la entendí bien, que los anticuerpos reaccionaban solo con los antígenos que producían los anticuerpos, algo así, pero no lo entendí. ¿A qué se refería que lo producían? Que lo inducen, o que lo estimulan. No que lo producen, ¿no? Sino que, Perdón, no lo escuchamos, doctora, es que teníamos apagado el audio. Que no es que reaccionen con lo que lo produce, sino con el antígeno que estimula la producción. Es decir, que si tú o alguien se infecta con un antígeno X y se producen anticuerpos anti-X, esos anticuerpos solamente van a ir a reaccionar con el antígeno X y no con el antígeno Y. Así como les expliqué en la imagen en donde vienen unas curvas, y como lo explicó también Beri Nikitasato con las toxinas diftérica y tetánica, ¿no? Cuando dijeron que la actividad que contenía el suero era una actividad antitóxica específica, porque si ellos utilizaban el suero de unos animalitos que habían sido inmunizados con toxina diftérica, por ejemplo, no iba a proteger a los animalitos no inmunes cuando estos eran inmunizados con una toxina diferente. Los anticuerpos que se producen después de un estímulo antigénico van a reaccionar solamente con el antígeno que estimuló su producción o que estimuló la respuesta de los linfocitos B, no con ningún otro antígeno. Ok, ya me quedó claro, doctora. Ok. ¿Qué más? ¿De la clase 1 ya quedó? Yo le quiero preguntar. Doctora, yo le tengo una pregunta, pero ya es de unas clases más para acá. Me confundí mucho con la estructura del TCR, porque nada más tiene un sitio de unión al antígeno. O sea, sé que el anticuerpo tiene dos, pero porque el TCR nada más tiene uno si yo le veo las dos cadenitas. Pero es que el sitio de unión está formado por dos dominios, uno de cada cadena, y nada más tiene dos cadenas. Ah, o sea, le falta el otro bracito que tiene el anticuerpo, ¿verdad? Ajá. O sea, casi siempre los sitios de unión están formados por dos dominios, ¿no? En este caso, son los dominios variables de la cadena alfa y de la cadena beta, ¿no? Hay dos cadenas nada más. En el anticuerpo hay 4. Okay, sí, allá con los anticuerpos tenemos dos dominios variables de la pesada y dos dominios variables de la ligera, ¿no? Que son los que conforman al anticuerpo. Entonces depende del número de dominios variables que tengamos. Allá tenemos 4, aquí tenemos 2. Gracias. Doctora, eso que dijo de los... Ya lo pago. Eso que dijo de la región... Ay, es que se sigue escuchando. De la región variable de la pesada y de la ligera, ¿esos no van a llevar numeración como los otros dominios que están? ¿Los variables? Ajá. No, porque solamente hay uno. Pero sería uno en cada... Ah, pero era lo mismo para lo que decía ahorita, ¿quién dijo eso? Katia. Ajá, es lo mismo, porque son idénticos, ¿no? Son idénticos entre sí. Entonces ahí no hay problema. Ok, gracias. Doctora, yo le iba a preguntar de los linfocitos, de los linfocitos T específicamente, que van a salir de la médula inmaduros con su receptor y pues ya después se van a diferenciar en el citotóxico o en el cooperador. Y en el y ya después se van a transformar al linfocito T efector.
Pero este es solamente para el helper o también para el citotóxico. También el citotóxico se hace linfocitos de efector. Siempre, todos. O sea, acuérdense que sí. En el timo lo que tú vas a generar es si son CD4 o son CD8, ¿no? Y van a salir ya maduros con su CD4 o con su CD8 de superficie, pero recordemos que cuando salen y que no han reconocido antígeno, pues son vírgenes y están en reposo, ¿no? Y es hasta después de que reconocen al antígeno que van a dejar de ser vírgenes y se van a transformar en efectores, o sea, ya después de haber salido del timo. ¿Pero cuál fue tu pregunta? O sea, aún teniendo, aún ya que definieron si son CD4 o si son CD8, siguen siendo vírgenes. Sí, siempre que salgan las clonas del timo o de la médula ósea en el caso de los linfocitos B y no hayan reconocido antígeno, están en reposo y son vírgenes. Okay. Ahí andan pues en la circulación de aquí para allá, pero hagan de cuenta que andan así como por inercia, ¿no? La circulación los anda aventando de aquí para allá, pero ellos andan dormidos. Es hasta que entran en contacto con el antígeno que se activan, dejan su estado de reposo y se diferencian en linfocitos efectores. Los citotóxicos, pues se les llama así, nada más linfocitos de citotóxicos efectores, le pueden poner el apellido, pero no es necesario. Y a los cooperadores, pues eso sí, ya se van a ir o a TH1, o a TH2, o a TH17. Es O, no I. Ajá. O es a uno, o es a otro, o es al otro. No a los tres, no a dos, a uno. Dependiendo de qué, pues de la citosina que le dé la presentadora, ¿no? Doctora, y también había una molécula o una citosina que era la que determinaba si era citotóxico o si era helper. No. Si era TH1, TH2 o TH17. Okay. Porque recordemos que ya de TCD4 o TCD8, eso ya se definió allá en el timo. Cuando se iba a definir, ¿había algo que los definía? La molécula del MHC. Esa molécula. ¿Era clase 1 o era clase 2 la que le presentaba el péptido propio? Sí. ¿No? Entonces, si tenía un TCR que reconocía débilmente a un fósforo unido a clase 1, iba a decir, yo me voy a hacer citotóxico. Y si era clase 2, la molécula del MHC que tenía unido el péptido propio y lo reconocía débilmente el linfocito, entonces decía, yo no me voy a hacer citotóxico, yo voy a ser cooperador. Eso era lo que definía, ¿no? La molécula del MHC que está presentando al péptido propio, que el linfocito reconoce débilmente. Todo eso pasa dentro del timo. Todo eso pasa dentro del timo, porque ya cuando salen a la circulación, porque ya están maduros, ellos ya van bien definidos si van a ser citotóxicos o si van a ser cooperadores, ¿no? Ya tienen que saber. Lo que aún no saben los CD4 es si van a ser TH1, TH2 o TH17. Aún no lo saben, eso lo va a dictar el antígeno y la citosina que le dé la presentadora. La dendrítica en este caso, porque es un virgen, ¿no? Gracias, doctora. ¿Qué más? No, doctora, eso le iba a preguntar. El linfocito T que ya se diferencia, ¿es un linfocito T efector el que se diferencia TH1 a los TH? Sí. Cuando es virgen, el cooperador es TH0. H por helper, 0 porque es virgen. Sí, pero es el efector ese, ¿verdad? ¿O no? El TH0 no. Ese es el virgen. Pero cuando se activa es cuando se hace efector. Sí, cuando ya reconoce al antígeno que le está presentando la dendrítica, de acuerdo a la citosina que le dé, va a decir, me voy a TH1, o no, me voy a TH2, o me voy a TH17. Y eso está mediado por las interleucinas, ¿verdad? Eso está mediado por las citocinas. Las interleucinas son citocinas, ¿no? ¿Y esto quién se lo da? ¿La célula dendrítica? Exacto. La que le está presentando el antígeno, que ya sabe qué antígeno es y que ya sabe cómo eliminarlo, pero pues ella no puede hacerlo, le dice, a través de la citosina le dice, vete hacia TH1 porque el TH1 es el bueno en la eliminación para este antígeno. O le da otra citosina y le dice, no, es que los TH2 son los buenos aquí para la eliminación de este antígeno. O no, que sean los TH17, ¿no?
Uy. ¿Qué más? Ahí la llevamos. Que sigan las dudas. Que sigan saliendo. Eso es muy bueno, porque si alguien no se anima, por ejemplo, o a lo mejor le había quedado de otra manera y creía que estaba bien, pues ahora ya puede decir, ay, caramba, creo que no era como yo pensaba, ¿no? Entonces, es por eso que es bueno hacer esta sesión de dudas, ¿no? Doctora, entonces el linfocito B va a pasar de virgen a ser efector cuando ya tenga contacto con el antígeno. Y ok. también los test, ¿no? Todos son vírgenes hasta después de tener contacto con el antígeno, se van a convertir en efectores. Doctora, y para hacer que se diferencien en TH1, TH2 o TH17, siempre es una interleucina diferente específica para cada uno, ¿verdad? Sí, es lo que dicta hacia qué efector se va, siempre. Y esa, ¿cómo hace la interacción? Pues para que diga, esta interleucina llegó al linfocito y lo diferenció en TH1. Tiene receptores para citocinas, ¿no? Tiene un receptor para interferón gamma, tiene un receptor para interleucina 4, tiene uno para interleucina 6. Casi todo, la comunicación de las células se lleva a cabo a través de receptores de superficie y después de la interacción de ese receptor con la cosa que es específica, se mandan señales al núcleo de la célula. Hay transducción de señales hacia el núcleo y ya en el núcleo de la célula pues se activan cosas, ¿no? Y que hacen que ciertos genes se expresen. Casi todo es por interacciones a través de receptores. Cada citosina tiene un receptor especial con el cual se le va a ir a pegar a la superficie de la célula y eso ya va a llevar las señales al núcleo de la célula y va a decir, hey, vete a TH1, TH2, TH17. ¿No? Okay. ¿Y por qué, doctora, por ejemplo, en el caso del TH1, la interleucina 12 es la que determina que se va a hacer TH1? Y produce interferón gamma. Pero, por ejemplo, si la interleucina 4 es la que hace el linfocito TH2, porque es la citosina, la interleucina 4, y la que lo induce. ¿Coincidencias? Es la misma y en el TH1 y el 17 es diferente. Coincidencias de la vida. Y para facilitarles la vida a ustedes también y a mí cuando era estudiante, de que ahí sí coincide. Chin, que no coincide con la interleucina 12 y el interferón, ojalá todo fuera así, pues bien facilito, ¿no? Pero pues ahí fue una coincidencia y que bueno, gracias. Una cosa menos que aprenderse así, diferente. Ok. Doctora, tengo otra pregunta. Tengo aquí apuntado que unos linfocitos se generaban en órganos linfoides secundarios y después regresaban a la médula ósea y ahí se quedaban. No supe cuáles eran, si eran los linfocitos T efectores o las células plasmáticas. Las células plasmáticas. Porque las células plasmáticas ejercen su acción a través de los anticuerpos que secretan. Los T, como tienen que interaccionar con otra célula que le va a presentar el antígeno, esos tienen que ir al sitio de la infección. Las plasmáticas fácil se van a donde surgieron, a donde nacieron como linfocitos B, y desde ahí secretan los anticuerpos y los anticuerpos se salen de ahí y a través de la sangre llegan al sitio de infección para llevar a cabo la eliminación. Pero un T cooperador, por ejemplo, no podría, efector, claro, no podría hacer eso, ¿no? Porque él, acuérdense que para poderle dar las citocinas tiene que hacer contacto con otra célula. Otra célula le tiene que presentar el antígeno. Ajá. Entonces, no podría irse a la médula ósea y desde allá liberar las citocinas, ¿no? Él tiene que ir a los sitios de infección. ¿Me expliqué? Ya tengo otra pregunta. Ay, perdón. No, qué bueno. En el caso de las interleucinas, volviendo a ese que le dije del TH1, por ejemplo, que lo activa o lo diferencia la interleucina 12, ¿esta también
activa las células NK, pero es por diferente receptor. O no, el receptor para la interleucina 12 es el mismo en todas las células. La célula NK y el TH1. Ajá, tienen el mismo receptor y por eso la interleucina 12 se actúa con los dos. Y la interleucina 12 puede actuar también en otra célula diferente y tener otro efecto diferente, y también va a tener un receptor para la interleucina 12, el mismo. Siempre y cuando que tenga ese receptor va a actuar sobre diferentes células. Perfecto. Exactamente. Y así para la interleucina 4, para el interferón gamma, para todas, ¿no? Mientras la célula tenga un receptor para esa citosina, la citosina va a poder tener un efecto sobre la célula, y ese efecto no siempre va a ser el mismo. No, acuérdense del pleiotropismo, de las citosinas y todo eso, ¿no? Puede tener un efecto diferente en la célula. Bueno, y otra pregunta. En la fase de activación, en esta fase es cuando los linfocitos se diferenciaban, pero no entendí. Bueno, sí entendí, pero decía que se diferenciaban linfocitos efectores y de memoria, o nada más de memoria. No, siempre va a haber diferenciación hacia ambos tipos, hacia efectores y hacia linfocitos de memoria. Solamente los que en ese momento van a actuar son los efectores. Los linfocitos de memoria se van a quedar ahí en reposo, y ellos van a actuar solamente hasta que el antígeno entre por segunda, por tercera vez. O sea, siempre va a haber una diferenciación a linfocitos efectores, y cuando, si ya es ocasiones repetidas, es cuando ya se van a diferenciar de memoria. No. De inicio siempre va a haber efectores y de memoria. Los efectores van a actuar eliminando el antígeno, los de memoria se van a quedar ahí en estado de reposo. Para cuando el antígeno entre por segunda vez, esos de memoria rápidamente actúen y eliminen al antígeno. ¿No? Que ni cuenta nos vamos a dar, porque no nos vamos a enfermar ya. Porque ya no vamos a ocupar esos 7 días para que los linfocitos puedan activarse, multiplicarse y diferenciarse. Los linfocitos de memoria lo hacen súper rápido. Entonces ya no te enfermas. Es lo que sucede con las vacunas, ¿no? Nos vacunan, sufrimos una enfermedad leve. ¿Por qué? Pues porque no nos están poniendo al microorganismo virulento, sino que puede ser atenuado u otros medios, ¿no? Pero generas memoria. Entonces, cuando ya nos enfrentamos ya en la vida real al microorganismo virulento, los linfocitos de memoria de volada actúan y ya no nos enfermamos. O si de niños nos enfermamos, por ejemplo, con varicela, nomás nos da una vez, ¿verdad? Ya no nos volvemos a enfermar, pero eso no quiere decir que no nos hayamos expuesto. Por ejemplo, a mí me dio varicela y después estuve con mi niño que le dio varicela y yo no me enfermé, pero eso no quiere decir que mi cuerpo no reaccionó. Yo ya tenía linfocitos de memoria, entonces tuve contacto con mi hijo que tenía varicela, pero pues no me enfermé porque mis linfocitos de memoria de volada respondieron y eliminaron. En esa segunda, tercera exposición generé linfocitos efectores y generé nuevamente linfocitos de memoria, los renové, ¿no? Para que esos linfocitos de memoria en otros 10 años me vuelvan a proteger, que es más o menos el tiempo que viven los linfocitos de memoria, como 10 años, dependiendo del microorganismo, ¿no? Pero como los estamos renovando constantemente, porque constantemente nos estamos exponiendo, ¿no? No quiere decir que nos expusimos una vez y ya, ¿no? Continuamente nos estamos exponiendo al mismo antígeno, pero ni cuenta nos damos. Porque como no nos enfermamos, ¿no? No nos damos cuenta, pero se están renovando constantemente esos linfocitos de memoria. Y ese es el éxito de la vacunación, ¿no? La memoria. En los casos estrictos, cuando, por ejemplo, ese ejemplo que usted dio, sí conozco a personas que han tenido enfermedades, han tenido enfermedades que vuelven, pues, que se supone que no te deberías de volver a contagiar. ¿Eso es por problemas del sistema inmune o porque están inmunosuprimidos o...? Es multifactorial, ¿no? Podría ser una misma variante, ¿no? Y es como multifactorial.
pueden ser cuestiones inherentes al hospedero, es decir, al individuo. Acuérdense que es sistema inmunológico, no inmune, ¿no? Es respuesta inmunológica y no respuesta inmune. Pueden ser cuestiones inherentes al individuo, al hospedero, o pueden ser cuestiones del microorganismo, como las mutaciones, ¿no? Si muta de una manera suficiente que la memoria que tenemos ya no puede reconocer tan bien a ese microorganismo, entonces, pues sí va a haber una enfermedad. Como el COVID que te puede dar muchas veces. Ahí sí, porque pues es tanta la transmisión, ¿no? Que los virus tienen esa característica de que entre más se repliquen, más mutan. Y de ahí la importancia de detener los contagios. No porque ahorita la variante que tenemos sea más leve, debemos de confiarnos. ¿Por qué? Porque si mucha gente se está contagie, eso puede originar una variante que no sea tan leve, ¿no? Y que aparte sea muy transmisible, entonces sí, vamos a valer, ¿no? Doctora, una dudita. ¿Los linfocitos de memoria son T o B? Ambos. Ok, gracias. Se generan ambos. ¿Qué más? Doctora, la interleucina 12 es producida solamente por los macrófagos. No. Casi todas las citocinas son producidas por muchas células diferentes, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el caso de la interleucina 12, pues el macrófago tiene un papel muy importante en su producción, pero la dendrítica, que es la que le presenta al linfocito TH0, ¿la produce sí o no? Sí, ¿no? Para hacer que se vayan a TH1. Entonces, prácticamente las citocinas son producidas por muchas poblaciones celulares diferentes. Ok, gracias. ¿No? Doctora, Ajá. cuando el linfocito B se hace efector, ¿es cuando se puede diferenciar en célula plasmática? Sí. Sí, el linfocito B efector es la célula plasmática. Es la que va a llevar a cabo el efecto de la eliminación, porque cuando es linfocito B, su función es reconocer al antígeno, no es producir y secretar una gran cantidad de anticuerpos. Cuando hablamos del linfocito efector, estamos hablando de la célula plasmática. En el caso de que estemos hablando de linfocitos B, ¿no? B, sí. Porque si decimos el linfocito T efector, bueno, pues ahí ya es otra cosa, ¿no? Pero ambos, los B y los T, después de activarse, generan linfocitos efectores. En el caso de los linfocitos B efectores, pues específicamente se llama célula plasmática, ¿no? En el caso de los linfocitos T, de manera general podemos llamarlo linfocito T efector, pero porque ya sabemos que hay CD8 y hay CD4. Ya si hablamos de un CD8, pues linfocito T citotóxico efector o simplemente linfocito T citotóxico. Y en el caso de los cooperadores, TH1, TH2, TH17. Sí, es que también tenía la duda, pero ya lo preguntó Katy ahorita, que si el de memoria luego podía hacerse célula plasmática o algo así, pero ya fue cuando dijo que se diferencia cada uno. Cuando la virgen vuelva a entrar, ese de memoria va a ser lo mismo que uno virgen. Va a reconocer y se va a activar. Se va a multiplicar y luego se va a diferenciar. ¿En qué? Ay, doctora, ¿en qué? Es lo mismo que un linfocito virgen en un efector y en uno de memoria. Siempre va a ser la misma historia, sea virgen o sea de memoria. Solamente que el de memoria lo va a hacer más rápido. Acuérdense, cuando es virgen tarda 7 días en multiplicarse y en diferenciarse. Doctora, pero ya ven que el linfocito B efector es la célula plasmática y el linfocito T efector, pues ya tenemos que es el CD4 positivo, el CD8, pero el de memoria, ¿qué va a ser entonces? Porque ya ven que no sabemos si es T o es D. Ese tiene otros marcadores de superficie. ¿Cómo que no sabemos si es T o D?
Usted dijo que podían ser B o T. Y claro, dependiendo la respuesta que se haya generado. Acuérdense que siempre va a haber una respuesta predominante, dependiendo del antígeno. ¿Sí? Por ejemplo, si es un antígeno extracelular, un antígeno que se multiplique y viva fuera de las células, ahí son los anticuerpos los buenos en la defensa y la inmunidad humoral, ¿no? Pero si es un microorganismo intracelular, ahí los anticuerpos no pueden ir a meterse a la célula para eliminar al antígeno. Ahí los buenos son los linfocitos T, que reconocen pedacitos del antígeno que está dentro de la célula. ¿Sí? ¿Me siguen o no me siguen? Entonces, siempre va a haber ahí hablamos de inmunidad celular, ¿no? Entonces, siempre, dependiendo del microorganismo, va a ser el tipo de respuesta de linfocitos que va a predominar, humoral o celular. ¿No? Entonces, si es un microorganismo extracelular, ok, va a haber inmunidad humoral y va a haber anticuerpos. Los anticuerpos van a ser los buenos, ¿no? Entonces va a ir el linfocito B, lo va a reconocer la primera vez, ¿no? Va a dejar de ser virgen, se va a diferenciar, bueno, primero se va a multiplicar y luego se va a diferenciar. ¿En qué? En célula plasmática, productora y secretora de una gran cantidad de anticuerpos que van a ser los que van a eliminar a ese microorganismo extracelular, y en linfocitos de memoria. Vuelve a meterse el antígeno unas semanas después o meses después a nuestro organismo. Esos linfocitos de memoria que se generaron inmediatamente van a reconocer, se van a diferenciar. ¿A qué? A células plasmáticas y a linfocitos de memoria. Es cuando les digo yo que se renueva la memoria, ¿no? Pero no nos damos cuenta. La célula efectora, es decir, la célula plasmática, inmediatamente, a través de la producción de anticuerpos, va a llevar a cabo la eliminación del antígeno. Y los de memoria ahí se van a quedar para el tercer encuentro. Y así sucesivamente. Siempre tiene que haber activación, porque el de memoria también va a estar en reposo, ya no es virgen. Pero como él no está en ese momento eliminando al antígeno, no tiene por qué estar activado. Va a ser hasta después que vuelvan a meterse el antígeno. Queda todo ese tiempo en reposo. Sí, queda en reposo hasta que por allá a los 3 meses, ¡chum!, se volvió a meter el mismo antígeno. Ah, dice el linfocito de memoria, voy. Rápidamente me activo, me multiplico y luego me diferencio en plasmática y en linfocitos de memoria. Las plasmáticas actúan, los de memoria se quedan para el tercer encuentro. Y así, siempre. La única diferencia es que el de memoria hace su proceso de activación de manera inmediata, a diferencia de cuando era virgen. Es la única diferencia. Ahora, si estamos hablando de microbios de tipo intracelular, aquí la defensa va a ser por linfocitos T y van a hacer lo mismo. Nada más que ya estamos hablando de Ts en lugar de Bs. ¿Me expliqué? Doctora, ¿puede repetir eso último que dijo de los linfocitos T? Lo último que acaba de decir. No me acuerdo qué dije, pero van a hacer lo mismo. Es que dijo, cuando no sé qué, entonces van a ser los linfocitos. Son microorganismos intracelulares, algo así. Intracelulares van a ser... Ah, ok, que no vienen de fuera, pues. No, si vienen de fuera, pero están infectando a una célula en su interior. Ah. Un antígeno extracelular pudiera ser, por ejemplo, un parásito. De esos gusanotes, por ejemplo, las tenias que miden metros. Ese no es un antígeno intracelular. ¿Cuándo se va a poder meter a una célula microscópica? Jamás. Esos viven fuera de las células. A eso me refiero cuando ahí los anticuerpos y la inmunidad humoral es la buena en la defensa. Un virus que no está dentro de la célula, que siempre tiene que estar a fuerza al interior de la célula. Ahí son los T's. Ah, ok. Esa es la diferencia entre los T y los B, que los T van a atacar a lo que está intracelular. Dentro. Y los B y los anticuerpos, microorganismos extracelulares. Por eso dice que también los T producen de memoria, porque si vuelve a estar, pues ya lo van a tener reconocido. Es exactamente lo mismo, la misma historia. Hacen lo mismito. Nada más que pues no producen anticuerpos, ¿no?
producen citocinas los efectores, pero igual se diferencian en efectores y de memoria. Doctora, ¿y los linfocitos de memoria, tanto B como T, andan pues ahí? No escuché lo último. ¿Andan qué? Como mezclados, o sea, ¿cómo podemos diferenciar? Este es B de memoria y este es T de memoria. Marcadores de superficie. Así como el CD4, el CD8, hay marcadores especiales, que no les voy a decir ahorita porque no los quiero complicar la vida. Hay marcadores específicos que te dicen es un B o es un T, y es un B o un T de memoria, aparte. Pero pueden estar en reposo en el mismo sitio. Sí, es que generalmente los de memoria se van a los sitios por donde entró el antígeno. Sean T o sean B, eso no importa. Para cacharlo en cuanto entre. Exactamente, y actuar inmediatamente. Todo está, ay, perdón, todo está fríamente calculado. Me ahogué. Y los que están bien calladitos es porque entendieron todo, porque no estudiaron o porque no entendimos nada. Hay muchos que no han hablado, no han dicho ni pío. ¿Cómo sigues, Alejandro? Es que yo los estoy escuchando. Y al momento que... me preguntaba de enfermedad, doctora. ¿Y cómo sigues? Ajá. Yo ya me hice la prueba y todo bien. Ya bien, pero ¿ya te salió negativa? Sí, salió negativa. ¿O salió positiva? No, salió negativa. ¿Desde el principio? Sí. O sea, ya ve que nos... ¿Antígenos, no? ¿Mande? ¿Te hiciste la de antígenos? Me hice la del hisopo. Sí, pero de antígenos. No me la hice. La de PCR, la del hisopo, de la nariz. No, las dos son con hisopo. Bueno. Pero si te hiciste la de antígenos y salió negativa, eso no asegura que no haya salido, porque eso da falsos negativos. Te tuvo que haber sido la PCR la que te debiste haber hecho. No, pero si me hice la PCR, me la hice en el civil. ¿Cuánto pagaste, se sabe? Ajá. ¿Sí? La de 1200. más barata. 1200. La PCR te hiciste entonces. Sí, porque la de antígenos anda a lo mucho, yo creo, unos máximo 500 pesos. Sí. Pues el día que tuvimos la clase, antes de venir al laboratorio, me la fui a hacer y me dieron el resultado, no recuerdo si el sábado o el domingo. Ay, pues la de antígenos te la dan en horas. ¿Y salió negativa desde el principio? Pues qué bueno. O sea, dicen aquí que me fui a hacer la prueba y me vine a trabajar. Y no sabía si estaba enfermo o no. Doctor, es que estaba enfermo. Y se fue a hacer la prueba y vino a la escuela. Y los resultados se lo dieron después y de todas maneras vino. Y se enojó porque le decimos, ponte el cubrebocas y se enoja. O sea que estás en la escuela y no traes cubrebocas. No, pero ya está negativo. No importa. Ahora cuídate tú, ¿qué tal que ya se tienen? A ver. pero tú ponte el cubrebocas, esté negativo, esté positivo, como estés. Siempre. En clase de inmuno, por lo menos, póntela, Alejandro. Gracias, compadre, gracias. Por lo menos. Todo bien, gracias, doctora. En clase de inmuno. No, es que cuídate, o sea, es por ti y es por todos. O sea, hay que cuidarnos. Aunque acabes de salir negativo, aunque lo que sea, cuídate. ¿No? Bueno, en breve paréntesis, seguimos. Ya. Doctora, ¿y qué cree? ¿Qué? Fue a hacerse la prueba. Y ese día fue una boda en la noche. ¡Oh, my God! ¡No hagas eso! Y le dijimos que no fuera y dijo, es que no me la puedo perder. Dios mío. No. Y todavía vino el día siguiente. Imagínate que hubiera estado positivo, no te hubiera remordido la conciencia. Porque a la boda no va gente susceptible, va gente... Claro que sí, doctora. No tiene conciencia. No tiene corazón. No. Si no lo haces por ti, hazlo por los demás. Pobre gente, ¿qué culpa tiene? ¿No? Tiene razón, doctora. Ya no voy a cerrar el micrófono porque no quiero que me sigan diciendo cosas porque mal me siento. Pero la gente pero lo bailado, ¿quién te lo quita de la boda, Pero me fui con bufanda, con gorra, no tomé nada en el pecho, se los juro, no tomé nada para cuidarme. Pero ¿y los demás? Esta es una enfermedad en la que también tenemos que pensar por los demás, no solamente por nosotros.
¿no? Bueno, ¿y luego? Doctora. Ajá. Yo. Bueno, Chris dijo yo. Ya. Y luego yo entonces. Y luego yo. Y luego yo. Vale. El que sea. Yo tengo una pregunta de un receptor. Dice, el receptor FC gamma R es el responsable de atrapar antígenos opsonizados. Nada más ese receptor. El FC gamma, sí, porque la IgG es la única opsonina. Y ese gamma que tiene ahí es porque es el FC para la IgG. No se los dije porque no los quería enredar, pero cuando diga FC gamma, R es el receptor para la porción FC, en especial de la IgG. Por eso es gamma, porque es IgG. ¿Verdad? Sí, Crisbel, ¿quedó claro? Ya te ve el micrófono. Habla, ya abre el micrófono. Sí, doctora, es que yo tenía duda. Entonces solamente es el receptor para la IgG. Para la porción FC de la IgG. Malamente no le borré el gamma ahí para no enredarlos, pero es por eso. Nomás confundiéndonos. Ok. Pues una... Está bien que pregunten esas dudillas. Bueno, pues ahora ya saben por qué dice gamma, ¿no? Porque especialmente es para la porción FC de una clase de inmunoglobulina, que es la IgG. De ahí viene el gamma. Pero, por ejemplo, el interferón gamma no tiene nada, no tendría nada que ver con la IgG, ¿verdad? En lo absoluto. Okay. Son cosas diferentes, son moléculas diferentes. Una es una citosina y el otro es un anticuerpo. No tienen nada que ver. Son letras griegas, pues, que se utilizan y no más. Porque, por ejemplo, en el interferón hay interferón alfa y hay interferón beta y luego está el gamma. Pero no están relacionados. Ay, ya me acordé. ¿Quién dijo que seguía después? Yo, doctora. Bueno, es que me estaba esperando porque es sobre los órganos linfoides primarios. En una parte mencionaba que cuando los linfocitos ya maduran, ya terminan su maduración y luego se van al vaso, estos coexpresaban clases de BCR, pero es que no entendí porque después decía que coexpresaban BCR, también coexpresaban IgM y también IgD, y ya como que eso me enredó mucho. Un BCR, siempre acuérdense que es un anticuerpo, ¿no? Un BCR es un anticuerpo pegado a la superficie de la célula. IG significa inmunoglobulina y es un sinónimo de anticuerpo. Existen 5 clases de anticuerpos diferentes. Entonces, cuando un linfocito B ya está completamente maduro, es porque va a tener 2 inmunoglobulinas o anticuerpos de superficie o BCRs diferentes, 2 clases diferentes, que serían la IgM y la IgD. Pero todo es pan con lo mismo. Anticuerpo, BCR e inmunoglobulina es lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Solamente que ya para diferenciar a las clases de anticuerpo, pues le decimos IgA, IgE, IgD, IgM, IgG. Son diferentes tipos de cambiar del tema. Solamente van al vaso para poder expresar el IgD. Solamente eso van. Para poder coexpresar 2 clases diferentes de anticuerpos. Y eso ya, el que tengan esos 2 diferentes, ya los etiqueta como linfocitos B completamente maduros. Solamente hasta que expresa la otra clase es cuando sale del vaso. Ajá. Solamente así, no sale antes. Solo tienen esa función en el vaso. Madurar completamente. Para eso van al vaso.
de inicio, ¿no? Ya después vuelven a pasar por el vaso, van al ganglio y andan por todos lados. Pero de inicio, en cuanto salen de la médula ósea, hacen esa escala, van a madurar completamente al vaso. ¿Quién sigue? Cristel levantó la mano, pero no sé si está relacionado con la pregunta que hicieron. ¿No? ¿Quién seguía entonces? Sí, Kevin. Ok. Ya te van a dejar hablar, Kevin. ¿Ah? Al fin te van a dejar hablar, Kevin. Sí, no, pero aquí dominan las mujeres, hay que darles chance. Qué bueno que lo tienes en cuenta, que somos las dominantes, por favor. Gracias. Vale. Doctora, sí no tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita, pero sobre la acción autócrina de las citocinas. Usted mencionaba de que estas eran que actuaban sobre las células que la produjo. ¿Se refiere exclusivamente a la célula o al tipo de célula que lo produjo? Ah, ya te entendía, que si no va a ir a actuar sobre otros macrófagos, sino sobre este mismo macrófago, este mismo macrófago, porque es autócrina. Ah, ya. Kevin, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Que sí, era sobre las citocinas. Ya ves que tienen un tipo de acción autócrina. Es decir, mi pregunta era si actuaban sobre exclusivamente esta célula que lo produjo o sobre los mismos tipos de célula que lo produjeron. O sea, le está diciendo, por ejemplo, si fue un macrófago el que produjo esa citocina, pregunta si la citocina va a actuar sobre ese macrófago que lo produjo o sobre todos los macrófagos. No, va a actuar sobre ese macrófago que lo produjo. Ya si hay otros macrófagos alejados, pues ahí ya, como va a estar más alejada la cosa, y ahí hablaríamos de acción parácrina. Porque eso no quiere decir que no va a actuar sobre otros macrófagos que tienen el mismo receptor para esa citocina. Nada más que si están más alejados, que va a ser así, entonces ya la acción no puede ser autócrina, no parácrina, ¿no? Doctora, entonces el autócrino es una célula en específica y el parócrino pueden ser, por ejemplo, diferentes macrófagos, pero que estén lejos, pero que estén alejados. O cualquier otra célula diferente al macrófago que tenga ese receptor. Sí, es que yo tenía entendido que era en diferentes células que estuvieran alejadas, pero también podría ser la misma célula que estén alejadas, o sea, el mismo tipo de célula pero estén alejadas. Sí, no tiene que ver con el tipo de célula, pues. Aquí tiene que ver más bien si están alejadas, ¿no? Esa es la diferencia. No sé si sigues tú, Paula, y luego yo, o sea, ya dijiste tu pregunta. Cristel estaba esperando también. Sí, sigue Cris, ahorita ya. ¿Pregunta? Sí. Bueno, mi pregunta es sobre las células dendríticas. Mencionó que se convierten en interdigitantes cuando salen del vaso, van a capturan el antígeno y cuando no lo pueden destruir se lo llevan a presentar al linfocito T. Una vez que se lo presentan al linfocito T ya son... ¿Pero por qué del vaso? ¿Cómo estuvo eso? De la circulación. O sea, Ajá. El vaso linfoide, no el vaso, el órgano. ¿El vaso linfático dices? Sí, o sea, que salen de la circulación. Las células dendríticas pueden estar, cuando están inmaduras, ¿no? Que recién salen de la médula ósea, pueden estar en la piel o en los... Entre los órganos. Que son los espacios que existen entre los diferentes órganos, ¿no? Principalmente. También pueden estar en las mucosas, en otros lados, pero principalmente las vamos a encontrar ahí en la piel o las vamos a encontrar en los intersticios de los órganos. Ahí están inmaduras, ahí su función es la captura de los antígenos. Y en caso de que el antígeno no pueda ser eliminado, estas células inician con su proceso de activación después de reconocer al antígeno y empiezan a degradar al antígeno
y asociarlo a las moléculas del MHC. Empiezan con ese proceso. Si la respuesta inmunológica innata es insuficiente para detener al antígeno, entonces esas células dendríticas lo que van a hacer es que se van a meter a un vaso linfático. ¿Para qué? Para llegar al ganglio y dirigirse ahí en el ganglio a las zonas de linfocitos T, que es a los que les quieren presentar el antígeno, ¿verdad? Entonces, cuando llegan al ganglio y dicen, ¿para dónde me voy? Ah, allá están los Ts, en la paracorteza. Entonces, hacia allá se dirigen por efecto de los receptores para quimiosinas y las quimiosinas que se producen ahí en la paracorteza. Entonces, llegan ya como células completamente maduras y siendo ahora unas células cuya función es la presentación del antígeno y ahora se llaman células dendríticas interdigitantes. Ya no más células de Langerhans como se llamaban en la piel o células dendríticas intersticiales como se llamaban en los intersticios. Okay. Pero no sé si esa era tu pregunta. Sí, esa era mi pregunta. Así tal cual como lo explicó. Gracias. Entonces cambiaron de función, cambiaron su estado de madurez, ¿no? Porque ahora ya su función no es capturar antígeno, ahora es presentar antígeno. Cambiaron su estado de madurez porque ya no son inmaduras, ya son maduras. Y cambian su nombre también. Y su localización, evidentemente, ¿no? ¿Quién sigue? Doctora, ahí ya es entonces inmunidad adaptativa cuando ya la presenta el linfocito T. Yes. Siempre que estemos hablando de que hay linfocitos involucrados o anticuerpos, automáticamente hay que irnos hacia inmunidad adaptativa. Okay. Ya tiene el micrófono. ¿Quién Doctora, seguía? ¿Mandé? Pregunta, ya ve que hay diferentes tipos de neutrófilos, pero me acuerdo en las imágenes que nos envió los diferentes tipos de neutrófilos y luego había un neutrófilo a la izquierda que tenía todos los tipos de enzimas que tiene cada neutrófilo. Entonces mi pregunta es si los neutrófilos tienen los 3 tipos de enzimas normalmente o se presentan de los diferentes tipos solos. Es que no hay 3 tipos diferentes de neutrófilos, sino que son 3 tipos diferentes de gránulos que tienen los neutrófilos. Pero siempre están en todos, porque como venían 3 circulitos. Ajá, pero era para ejemplificarles nada más los gránulos. Sí, ahorita que dijiste, dije, ya sé por qué entendió que hay 3 tipos diferentes de neutrófilos, porque hay 3 y cada uno tiene gránulos diferentes, pero ahí la intención de la imagen es más bien hablarles de los 3 tipos de gránulos diferentes que posee un neutrófilo. Ah, ok, son 2 tipos, nada más. Sí, son tipos de gránulos y esos tipos de gránulos pues tienen diferentes enzimas o son lisosomas, ¿no? Esa es la diferencia. Ok, gracias. ¿Quién sigue? Casi no han preguntado nada de lo último, de los órganos linfoides. Quería preguntar si el linfocito entra al ganglio por la linfa y por la sangre. Por ambos puede entrar. ¿Qué determina que entre por uno o por otro? Pues depende de dónde ande circulando. Si anda en la sangre, pues va a llegar por la sangre. Pero si abandonó la sangre y se anda en la linfa y se mete un vaso linfático, pues va a llegar por la linfa. O sea, es indistinto. No hay nada que determine, sino que es su misma vía de recirculación que ellos siguen, van a la sangre, luego se intercambian a la linfa. No hay así que tú digas, esto me determinó así, que entrara por la linfa o que entrara por... No hay. Es simplemente su modo de desplazarse por el organismo. Cualquiera de las dos sería por las venas del endotelio. No, solamente cuando entra por la sangre. Cuando entra por la linfa, entra por un vaso linfático aferente. Ah, sí. Que entra por el aferente y sale por el eferente. Ajá. Aferente siguiente. Y ese eferente de ese ganglio va a ser aferente para el ganglio que está abajo. Ok. Ya, así. Ok.
¿qué sigue? Doctora, la hematopoiesis dijo que se desarrollaba en la médula ósea, ¿verdad? Pero en la zona específica donde se va a desarrollar va a ser en el saco vitelino. ¿No? Vitelino. ¿Es en esa zona específica o...? No, pues el saco vitelino cuando somos fetos, ¿no? Se lleva a cabo en la médula ósea de los huesos, que es la cavidad central de nuestros huesos. Ahí está la médula ósea, sobre todo de ciertos huesos después del nacimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué huesos? Pues el cráneo, el esternón, las vértebras, las costillas, los huesos ilíacos. Principalmente en la cavidad central de esos huesos es donde se lleva a cabo la hematopoiesis. Al principio, cuando somos fetos, ¿no? Al inicio de la concepción, la hematopoiesis sí se lleva a cabo en el saco vitelino, pero más o menos al tercer mes, el saco vitelino deja de ser el órgano hematopoyético y empieza o asume esa función el vaso y el hígado. Y más o menos al 7º mes de la gestación va a ser ya la médula ósea de los huesos. Pero inicialmente, pues entonces inicia en el saco vitelino. Sí, pero nada más un poquito de tiempo cuando somos fetos, ¿no? Ya nosotros ahorita, ya después del nacimiento, ya es en la cavidad central de los huesos, ¿no? Doctora, los linfocitos que entran a los ganglios siempre son vírgenes. Los linfocitos que entran al ganglio siempre son vírgenes. Es su ruta de recirculación favorita. ¿Por qué? Porque quieren ir hacia allá. Porque ahí se llevan los antígenos que ellos pueden reconocer y así pueden lograr dejar de ser vírgenes. Aunque, pero sí son vírgenes. Sí, siempre. Al ganglio para ir a encontrar para encontrar al antígeno y ya que encuentran al antígeno y ahí mismo en esos órganos se lleva a cabo la activación, o sea, ahí se va a llevar a cabo el reconocimiento del antígeno y también la activación y la generación de linfocitos efectores, y cuando ya son efectores se salen del ganglio y ya no vuelven a él, ya se van a los sitios donde van a eliminar el antígeno, los Ts, o a la médula ósea, las plasmáticas, que era lo que decíamos hace ratito. ¿Y por qué? ¿Por qué solamente entran linfocitos vírgenes al ganglio? Por la selectina L y el ligando para la selectina L, ¿no? Los vírgenes tienen selectina L. Las vénulas del endotelio alto tienen el ligando para la selectina L. Por eso cuando van pasando por ahí se frenan, ¿no? Y se salen hacia el parénquima o el cuerpo del ganglio. O sea que solamente los vírgenes tienen la selectina L. No escuché. Que solamente que los vírgenes son los que tienen la selectina L. Sí, cuando ya son efectores dejan de expresarla. Entonces ya no aunque pasen por ahí, ya nada los va a frenar, ya nada los va a detener para que se salgan al ganglio. Ya van a cambiar su molécula de superficie los efectores y ahora van a ser retenidos en los sitios de infección, en el caso de los Ts, ¿no? Aquí les digo, casi todo es mediado por receptores, por moléculas de superficie. Así es como se lleva a cabo todo en el organismo. Doctora, yo tengo una duda. Tiene muchas dudas. Una duda. Doctora, si los linfocitos entran por la vénula del endotelio alto, por lo que hablamos de la selectina L y eso, para encontrarse con los antígenos que se encuentran dentro de los ganglios linfáticos. ¿Y estos antígenos, cómo llegan al ganglio linfático? Por ejemplo, si están en un tejido, cuando el líquido plasmático abandona el capilar sanguíneo y parte entra al vaso linfático, lo arrastra, es por arrastre. O puede entrar también el antígeno
al ganglio dentro de la célula dendrítica. Ah, ok. Sí, sí. Doctora, ¿y el antígeno soluble? ¿Qué es un ejemplo de antígeno soluble o qué? Un antígeno que no está en una célula. El antígeno así en un tejido soluble en ese líquido que hay ahí intersticial, o sea, no está unido a ninguna célula. Una bacteria, por ejemplo, una bacteria que no esté dentro de ninguna célula, eso es un antígeno soluble. Pero no tiene que ser menos resistente o para que sea soluble, pues puede ser igual que otros, pero no están adheridos. Simplemente no está en una célula. ¿No? Todo aquello que no entre dentro de una célula dendrítica y que esté siendo procesado para luego ser presentado, va a ser un antígeno soluble, el cual va a poder ser reconocido por el linfocito B ahí en los folículos. ¿Se acuerdan la diferencia entre el BCR y el TCR para reconocer antígeno? Que el T reconoce pedacitos unidos a las moléculas del MHC y el B lo puede reconocer intacto, soluble, así como entró al organismo. Por eso entran de las dos maneras al ganglio, ¿no? El soluble que va a capturar el B con el BCR y el antígeno que entra dentro del antígeno que va a ser presentado al T. Es como les digo, ¿no? Todo está fríamente calculado, todo es por algo. Entonces el soluble solo es con el linfocito B. El antígeno soluble siempre es el que va a tener contacto con el linfocito B. Pues sí, porque el T no lo podría reconocer de ninguna manera. Ok. Y no necesariamente tienen que ser nada más los B, ¿no? Porque acuérdense que también hay macrófagos. Los macrófagos también pudieran capturar ese antígeno soluble. Doctora, sí, tengo una duda sobre cómo selecciona el timocito. ¿Cómo se selecciona el timocito? El proceso de selección del timo. Lo de la selección negativa y positiva, dices. Ajá. En la selección negativa, este timocito sí reconoce lo que le da la célula nodriza. Pero esa selección sí funciona, o sea, sí la hace. Pero como es fuertemente, por eso lo induce a apoptosis. O sea, tiene que ser débil la unión. Sí, porque está siendo presentado un antígeno propio. Entonces no podemos dejar que madure un timocito que tiene un receptor o que ha generado un TCR que reconoce lo propio. Porque es propio lo que le está presentando la célula nodriza. Es lo único que se presenta ahí. En los órganos linfoides primarios no hay antígeno. Todo lo que están presentando las células nodrizas es propio. O sea, para seleccionar a un timocito, el organismo pudiera hacer dos cosas. Pudiera presentarle antígenos extraños o pudiera presentar moléculas propias. Pero sería muy difícil presentarle todos los antígenos que existen a los linfocitos en maduración. Entonces el organismo lo que decidió hacer a lo largo de la evolución es más bien presentarle todo lo propio, ¿no? Y de esa manera, aquellos que generen receptores que reconozcan fuertemente a lo propio, pues que sean eliminados. Para que queden entonces linfocitos con receptores que solamente reconozcan lo extraño. Ok, para que no se vaya a hacer como una automatarse o así. Esa es la intención de la selección, el no dejar que salgan linfocitos autorreactivos, que reconozcan lo propio, pues. Siempre acuérdense en qué consiste la maduración de una célula o de un linfocito en el timo o en la médula ósea, ¿no? En la adquisición de un receptor funcional. Porque la función inicial de un linfocito es esa, es reconocer antígeno. Entonces tiene que tener un receptor que pueda llevar a cabo ese trabajo. ¿Y qué tipo de cosas tiene que reconocer? Pues lo ajeno, no lo propio. ¿No? Y eso es lo que se hace ahí con esos fenómenos o procesos de selección. Educar
¿no? A los linfocitos, que no deben reconocer lo propio. Y si alguno de ellos dice, ay, a mí me vale, yo voy a generar un receptor que reconozca lo propio, pues pobrecito, porque se va a morir. No se le va a dejar que madure, ¿no? Esos son los que se eliminarían desde en la médula o en el timo, ¿no? Dependiendo si son B o si son T, los que están madurando. Ajá. Doctora, entonces cuando la selección es positiva es porque hay un reconocimiento débil. Es un reconocimiento que le permite a la célula sobrevivir. O sea, es una señal de sobrevivencia, pero que no es suficiente para activar al linfocito. Si no recibe señal de sobrevivencia, pues también se va a morir, como sucede en el caso de cuando no hay reconocimiento, ¿no? Ahí también se muere. O sea, cuando está muy fuerte la unión o no hay, es apoptosis. Y cuando hay leve, así débil, es cuando se madura. Siempre recuerden que los extremos no son buenos. Si reconoce mucho, se muere. Si no reconoce nada, se muere. Si lo reconoce más o menos, vive. Si se seleccionó para vivir, hablamos de selección positiva. Si se seleccionó para morir, hablamos de selección negativa. Y el otro no tiene nombre, ¿no? El otro de que si no reconoce nada se muere, no tiene un nombre en específico. Doctora, un término que no alcancé a escribirlo. Mencionó que las zonas de los ganglios linfáticos son compartamentalizados. Que están compartamentalizados, eso quiere decir que aunque haya linfocitos T y linfocitos B viviendo en el ganglio, no van a estar mezclados. Cada uno va a tener su zona donde vivir o donde residir. La corteza y los folículos son la zona donde viven los linfocitos B, mientras que la zona media, la que está entre la médula y la corteza, que se llama paracorteza, es la zona donde habitan los linfocitos T. Okay, sería básicamente que no van a estar mezclados, van a estar pues cada quien. No van a estar mezclados. Okay. Y el ejemplo que yo les ponía es que pues todos viven en la misma casa, pero cada uno tiene su cuarto, ¿no? Tiene su zona privada. Doctora, no escuché nada más que un pitido. Acá está el micrófono. ¿Ya me escucha? Ya. En el caso de los órganos encapsulados solamente serían los ganglios y el vaso. Y los que no son encapsulados son como que células ahí que son las que van a estar en el mal y el sal. Ajá. Sí, son células diseminadas que no están tan bien organizadas como están las células en el vaso y en los ganglios, que aparte no están delimitadas por una cápsula que los rodee, ¿no? Pero están en conjunto también. Sí, ahí están, pero hagan de cuenta que ¿cómo les digo? Como si fuera un racimo de uvas, ¿no? El racimo de uvas que viene así todos organizaditos en su racimo, serían los órganos linfoides encapsulados como el vaso y los ganglios, ¿no? Todo en su lugar. Y si ustedes agarran las uvas y las separan y ahí las avientan nomás, pues así hagan de cuenta que así estarían en el malt y en el sal, ¿no? Ahí sin nada que las delimite y sin nada que las organice, sino que hay nomás regadas. En Doctora, en las mucosas. Otra duda que tengo, ¿los anticuerpos cuánto duran en circulación para cuando se mueren? El tiempo que vive un anticuerpo circulante puede ser más o menos de 3 a 6 meses, dependiendo del antígeno. Dependiendo del antígeno, dependiendo del tipo de respuesta que se haya generado, depende del individuo. No, depende de muchas cosas, pero son más o menos 3 meses.
Las células plasmáticas que se van a la médula ósea pueden estarlos secretando durante ese tiempo, ¿no? Obviamente la cantidad que va a secretar pues va a ir disminuyendo con el paso del tiempo. ¿Qué más? Y la de los linfocitos, doctora. ¿Los de los qué? La de los linfocitos. Más o menos, lo mismo. Esos linfocitos se van a morir después, muchos linfocitos se van a morir después de que la respuesta inmunológica cesa porque el antígeno ha sido eliminado, ¿no? Pero si el linfocito, por ejemplo, es virgen y no ha reconocido antígeno, más o menos en 3 meses se va a morir, si no reconoce antígeno. Los linfocitos de memoria, como ya les dije, pues esos pueden vivir muchos años, hasta 10 años o poco más. ¿Qué más? ¿Han agotado sus dudas? ¿Se han aclarado las dudas que tenían? Aún y cuando no hayan preguntado mucho. ¿Ya se consideran listos para el examen? ¡No! Más triste. Pues hace falta leer, aprender. O sea, entiendo todo, pero me falta... afianzarlo, digamos. Ajá. Terminar las 50 hojas de apuntes. Ay, ¿a poco tanto así? Y entonces, ¿ya te pregunto de veras? Doctora, yo sí tengo otra duda. Ya, pues adelante. Consulta. Una consulta. Dice aquí. Caminante. Doctora, ¿cómo las células foliculares le presentan los antígenos a los linfocitos B? ¿Cómo ejerce eso? ¿Por el receptor que tienen? Porque tienen receptores sobre su superficie para el FC o para el C3B. Entonces, cuando esos antígenos solubles que entraron al ganglio, por ejemplo, son capturados por un anticuerpo o por el C3B, la folicular los va a capturar y se los va a presentar al linfocito B. Acuérdense que los linfocitos B pueden reconocer antígenos intactos. Eso nunca se les olvide, ¿no? Entonces, la manera que tienen estas células dendríticas foliculares, al no introducirlos, al no fragmentarlos, porque ¿para qué tendría que hacer ese trabajo la folicular si el B lo puede reconocer intacto? O sea, en el organismo todo tiende a la economía, ¿no? Y la folicular no va a hacer un trabajo que no se requiere. El B puede perfectamente bien reconocer al antígeno en su forma intacta. Pero ¿para qué lo hace entonces? Dirán, ¿para qué le tiene que presentar el antígeno? ¿Se acuerdan para qué? No. Para seleccionar a aquellos linfocitos que hipermutaron sus genes del receptor. En esa hipermutación pudieron haberse generado receptores que tengan menos afinidad o más afinidad por el antígeno. O sea que solamente aquellos que hipermutaron. Pues que todos van a hipermutar. Casi la mayoría de ellos va a llevar a cabo esa hipermutación. O sea, es parte de... Cuando están proliferando, que es la primera parte de la activación del linfocito B, van a llevar a cabo una hipermutación de los genes. Y todo eso se hace con la finalidad de mejorar su afinidad por el antígeno y que la respuesta sea mucho mejor, ¿no? Ok, ahí es cuando entra la célula folicular y lo selecciona según tenga el receptor afín. Esa es su función. Y si no funciona es cuando los elimina, ¿no? Se muere. Si la folicular le dice, ten el antígeno, a ver, ¿lo vas a reconocer bien o mejor o no? Si no, se muere. Y si sí, pues van a seguir con su diferenciación a plasmáticas productoras de anticuerpos que son más afines que al inicio, ¿no? Ese anticuerpo va a ser mucho más afín. Ok, gracias. ¿Qué más, chiquillos?
¿Estamos ya aclarado todo? ¿Qué nos falta? Yo tengo otra, doctora. Adelante. ¿El interferón gamma que es producido por las natural killer es diferente o tiene algo que ver con el que es producido por los CD4, los TH1? Exactamente lo mismo. Solamente que al inicio de una respuesta inmunológica durante la inmunidad innata, quien produce a ese interferón son las NK, ¿no? Okay. Es la espinaca que le da al macrófago, pero la cantidad es la diferencia. Una NK no se compara en nada en cuanto a producción de interferón gamma con un TH1. Y la que producen las TH1 pues es para la misma función. Exactamente. Para lo mismo, pero como es... O sea, la diferencia es la cantidad de natural killer en menor cantidad y el TH1 es en mayor cantidad. Haz de cuenta que le das al Popeye una ramita de espinaca y le das un bote. Ok. Gracias. Si le das una ramita de espinaca, pues ahora le está bien, ¿no? Pero pues no va a ser la misma si se come una buena cantidad de espinaca. Pues obviamente ahí la fuerza, la fortaleza que va a obtener el macrófago para eliminar el antígeno va a ser mayor, ¿no? Y es ahí cuando hablamos de potencializar todos los mecanismos que operan durante la inmunidad innata, que es la función de la inmunidad adaptativa. ¿No? Doctora, y otra pregunta. ¿La función de la célula blanco o diana solamente es morir? Pues su función es avisarle al cuerpo, mediante la presentación de antígeno, que hay algo en su interior que ya no puede eliminar. Ella, a diferencia de los B o de los macrófagos que le presentan al CD4 para que las ayuden, esa célula es una célula que ya no tiene remedio. Por más ayudaditas que le pudiera echar el cooperador, ella no tiene los mecanismos necesarios para poder eliminar al antígeno. ¿Pero qué tipo de célula es al inicio antes de ser una célula? Cualquier célula nucleada de nuestro cuerpo puede ser un hepatocito que se infectó con un virus, por ejemplo. Esa célula, aunque tuviera moléculas de clase 2 y pudiera presentarle un antígeno al cooperador para que le diera citocinas, no podría eliminar al antígeno. No tiene las armas que tiene un linfocito B o un macrófago, ¿no? Que con tantita ayuda que le dé el cooperador, ya puede eliminar al antígeno. Esa célula no. Cualquier célula nucleada del cuerpo no tiene esa capacidad. Y además, si una célula se infecta con un virus, llámese macrófago, linfocito B o célula nucleada, su destino es morirse. Por eso los linfocitos B y los macrófagos también pueden presentar por clase 1. Porque si se infectan con un virus, su DNA ya está alterado. Ustedes saben que los virus inyectan su material genético y utilizan la maquinaria de la célula para replicarse, ¿no? Insertan su genoma en el genoma de nosotros. Las células ya no sirven, se tienen que morir. Entonces es un sacrificio que la célula hace en realidad, ¿no? O sea, el decir, ok, pues no, le voy a presentar el antígeno al CD8 y el CD8 me va a matar. Pero pues es por el bienestar del organismo. Se suicida prácticamente, ¿no? Por eso se dice que tienen clase 1, porque se presentan al CD8. Todo lo que presente unido a clase 1 se le va a presentar a un CD8 siempre. Ok, gracias, doctora. Doctora, en la estructura del vaso, los linfocitos solamente se encuentran en la pulpa blanca y en la roja están otras células. También hay linfocitos en la pulpa roja, pero muy despreciable la cantidad, ¿no? Muy escasos, muy escasos. O sea, el grueso de los linfocitos está en la pulpa blanca. ¿La pulpa qué? Blanca. En la blanca. Entonces, en la pulpa blanca están la zona T y los folículos. Las vainas linfocíticas periarteriolares y los folículos. Porque son los sitios de los linfocitos. T y D, respectivamente. Y otra cosa también del vaso. En una de sus diapositivas decía
habla sobre la esplenectomía. Entonces, Está grabando. ¿qué significa? ¿Cómo explicar a qué se refiere? Porque sé que hay una arteria esplénica, pero que viene siendo en sí la esplenectomía. Pues es la extirpación del vaso. ¿La qué? La extirpación, que te lo quitan, pues. Ok. Te lo retiran por algún accidente que explota a veces o X, te lo retiran, te lo quitan. Eso es una esplenectomía. Espleno es todo lo relativo a vaso, ¿no? Entonces, la maduración de los linfocitos. Era lo que yo les decía en la clase, que todo depende a la edad a la que te estirpen el vaso. Si te lo estirpan en una edad adulta donde tú ya tienes linfocitos de memoria, no pasa nada. Ahí tienes el repertorio de memoria contra los microorganismos a los que tú comúnmente estás expuesto, ¿no? Ya tienes mucha experiencia antigénica, ya tienes mucho linfocito de memoria, no pasa nada. El problema viene cuando son niños de muy pequeña edad, ¿no? Que casi no sucede, ¿no? Porque más bien son accidentes en los que, como les digo, hay un daño al vaso o alguna otra enfermedad. O sea, no es tan común que se lleve a cabo una esplenectomía y menos en niños pequeños, ¿no? Doctora, cuando los CD4, los TH2, dice, antes de salirse se unen a un antígeno unido a la superficie del linfocito B para que este se transforme en célula plasmática. ¿Esto pasa en el folículo primario o secundario? En ninguna de las dos. Lo que pasa es que acuérdense, en la corteza, en los folículos, están los linfocitos B, ¿no? Y en la paracorteza, que está por abajito, y entre los folículos está la paracorteza donde están los Ts. Después de la activación por el antígeno, esos límites se pierden. Ya no son tan rígidos. Hagan de cuenta que entonces van a abrir las puertas de los cuartos continuos y se van a encontrar en el pasillo, ¿no? Los B lo que van a hacer es que van a bajar a la paracorteza y los T van a subir y se van a encontrar. Cuando ya son efectores los T, ¿no? Que ya la dendrítica ya les presentó el antígeno. Entonces, antes de salirse los T, particularmente los TH2, van a reconocer antígeno que el linfocito B capturó con su BCR. Ese soluble que llegó, lo capturó, lo endocitó, lo fragmentó, lo unió a moléculas del MHC de clase 2 y lo saca a su superficie para que llegue el T efector, reconozca y le dé las citocinas que el B requiere para poder completar su proceso de activación, porque su proceso de activación se quedó en la fase de reconocimiento. Ahora sigue que la fase de activación, sigue que se multiplique y sigue que se diferencie en plasmática. Y para eso necesita la ayuda de los test. ¿Se acuerdan que les dije que siempre que hablamos de respuesta inmunológica hablamos de anticuerpos? Pero que les dije que los T son tan o más importantes que los B porque incluso le ayudan a los B a que formen anticuerpos. Esa es la razón. Entonces eso pasa entre cuando se entrelazan de la corteza y la paracorteza. Cuando uno baja tantito y el otro sube. O sea, no es en realidad en el folículo, ¿no? Eso se da de manera extrafolicular porque el B está bajando y el T está subiendo. Y eso es para que se formen células plasmáticas, pero esas no van a ser las que son de vida corta. Es que va a haber generación de vida corta y de vida larga. Unas de inmediato, unos cuantos de esos linfocitos B van a decir, de volada me voy a transformar en célula plasmática que va a producir anticuerpos. ¿Para qué? Para que esos anticuerpos capturen al antígeno soluble y luego la folicular los agarre para seleccionar a los otros que están proliferando, a los otros linfocitos B que están proliferando y están hipermutando. O sea, los de las células plasmáticas de corta vida no hipermutaron. Solamente lo que hicieron fue generar anticuerpos rápido para que esos anticuerpos capturen al antígeno soluble y luego eso se ha capturado por la folicular con su receptor FC, ¿no? Y ya a los que están proliferando e hipermutando se les presenta el antígeno y les diga, a ver,
y ahí permutaste. Generaste un receptor con mayor afinidad o con menor afinidad por el antígeno. Ah, fue de mayor afinidad, vives. Fue de menor afinidad, mueres. Esa producción también se produce en ese espacio entre la corteza y paracorteza. ¿Cuál producción? La producción de las células plasmáticas de corta vida. Ajá. Y ya pero las de unos serán de corta y otros serán de... Unos serán de corta duración y otros serán... Ya los buenos, ¿no? Y ya la generación de los que ya van a ser bien, eso sí se lleva a cabo en el centro germinal de los folículos secundarios. Eso sí. Acuérdense de las 3 partes del centro germinal y qué se lleva a cabo en cada parte del centro germinal, ¿no? De los folículos secundarios. Doctora, ¿por qué ese proceso es endocitosis? Por el tamaño del antígeno. Hablamos de fagocitosis cuando son partículas de mayor tamaño. Hablamos de endocitosis cuando también hay interiorización vía un receptor como el BCR, pero que son un poco más pequeñas las partículas que se fagocitan. Y hablamos de pinocitosis cuando son aún más chiquititas. O sea, un linfocito B no va a fagocitar. Un linfocito B no va a emitir pseudópodos como el macrófago y va a formar el fagosoma para interiorizarlo. Forma un endosoma. Así se llama la vesícula, no se llama fagosoma, se llama endosoma. Y no hay emisión de pseudópodos ni nada como en la fagocitosis, ¿no? ¿Qué traen? Están atacados de la risa. Pero eso en vez de fagosoma es endosoma. Endosoma, porque es endocitosis. Y si es endocitosis, es pinosoma. Y también es el endolisosoma. Y pinolisosoma y... ¿Qué más? ¿Se agotaron ya? ¿Quién falta? ¿A quién no veo? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ya. No, pero a ver, de todos. Ah, ok. Ya. ¿Todo bien ya? ¿Seguros? Digo, para tomar la foto, pues. Antes de... Les cuento a la de 3. Déjenme localizar aquí. ¿Listo? 1, 2, 3. Oh. Ahora déjenme pegarla para ver si... Bueno, ustedes siempre salen bien. Aquí la que me fija que no sale con los ojos dormidas soy yo, porque es clásico. Soy pura ojera, mira nomás. Ni modo, el trabajo, mucho trabajo ahorita. No me puedo dar el lujo de dormir ahorita. Ok. Y ustedes tampoco. My God. Me acuerdo de mis días de estudiante y me traumo. Ay, doctora, ¿qué cree? ¿Qué? Me cambiaron mi tema de tesis. ¿En serio? ¿Y eso? Porque me dijo el doctor Ayala que en el laboratorio ya no iban a estar las personas que me podían ayudar con mi tesis y me lo cambió. Pero usted va a seguir siendo mi directora, ¿verdad? No sé, no me había dicho nada el doctor. No lo he visto. Pues es que apenas me enteré. Sí, dice ayer. Ah, ok. Sí, es que ya van muchos de salida en el laboratorio, ya muchos se van a doctorar. Entre ellos el doctor Ayala. Doctor, ya se fueron a trabajar, ya no te van a ayudar. Sí, muchos ya consiguieron trabajo, ya uno está en el CIDOX, otro en optometría, ya consiguieron. Aún no se titulan, están por titularse, pero ya consiguieron chamba, entonces pues ya se van. Después de varios años en el laboratorio ya se nos van.
El doctor Giovanni es el único que sigue con nosotros. Él está como desde tercero o cuarto de la licenciatura con nosotros. Ahí se aventó todo. El servicio, la tesis de licenciatura, maestría, doctorado, y ahí sigue. El que se va tenía también mucho tiempo con nosotros, también desde como tercero de la carrera. Y ya se va a doctorar. Pero ya consiguió trabajo en otro lado y pues ya se va. Eric, no sé si les dio alguna clase o alguna práctica. No creo que Mariana es la que les ha dado, ¿verdad? Marianita también tiene mucho con nosotros. Mucho. No escuché. ¿Qué están haciendo? Ya se entretienen, ¿eh? Están haciendo villancicos. Que cuenten. Les falta hacer la ola. Es que decimos que como nos vemos en la pantalla parecemos las ardillas de Alvin y las ardillas. Ay, no más. Ay, no. ¿Y qué, chicos? ¿Cómo ven la materia? ¿Está difícil? ¿Se les hace muy complicada? Doctora, dice el Kevin que tiene una duda. A ver, Kevin. ¿El examen va a ser así presencial o va a ser virtual? Pues va a ser en línea. Ok. Se los iba a hacer presencial, pero no, dije, pues si estamos en línea se los voy a hacer. Después de saber que la Alejandra no se pone cubreboca, doctora. Menos me paro por allá. La convención. Me acaba de convencer Alejandro que... Doctora, se le puso el negativo. Todo bien. Luego él se sienta en la ventana, le da calor y le pega el sol y la cierra. Oh, no, creo que va a ser virtual. Lo acabo de pensar bien, va a ser virtual. Doctora, pero lo peor es que se enoja, se sienta atrás de mí y se pone a hablar y escupe, y yo, ponte el cubreboca, y se enoja. Uy, no te enojes, porque ponte en su lugar. O sea, pero es que la estoy peinando porque se le levanta el pelo de aquí atrás. Ay, no, gracias, dile, así me despeinadita me veo mejor. No, se indigna. A mí me puedes dejar despeinada, ¿no? Cuando nos veamos, a mí me dejas despeinada, no hay problema. A mí no me peines. Ay, no. No, sí, va a ser en línea. No, y va a ser pues a las 10 de la mañana. Va a ser un formulario en Classroom. Luego les digo si se conectan o no se conectan en vivo. Pero lo más seguro es que sí, porque pues si no vamos a hacer el examen en equipo, ¿va? Y no es el caso. Tienen que plasmar el conocimiento individual. Va a ser examen de opción múltiple. Va a haber algunas preguntas que tengan más de una respuesta y tienen que seleccionar todas las respuestas correctas, porque por default, si yo al formulario le digo que son 3 respuestas correctas, bueno, aguantan la risa, y 2, solamente seleccionan 2 de esas respuestas, se los pone mal, ¿no? Porque yo puse que eran 3 respuestas. Entonces, aunque sean 2 correctas, pues se las pone mal. Pero pues si ponen una mal, pues también está mal. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado. El tiempo es medido. Por ejemplo, si son 20 preguntas, van a tener 20 minutos, minuto por pregunta. ¿Qué? Doctora, pero que todos se vayan a su casa porque yo vivo bien lejos y yo no alcanzo a llegar, ¿eh? Yo también, doctora. Eso no hay problema. ¿Cuánto tiempo tardan en trasladarse? Tarde. ¿Cuánto tiempo tardan en trasladarse a su casa? ¿1 hora? Podemos hacerlo de 11 a 12, por ejemplo. 15 minutos, media hora. Entonces podemos hacerlo a las 11, para que todos estén en su casa, pues, tranquilos, bien a gusto, ¿no? Sí, gracias. Sí, por favor. Entonces pudiéramos hacerlo a las 11, incluso 11:15, para que den un ligero repaso, porque no va a durar más de 40 minutos el examen. No sufran, solamente lean bien. O sea, que no van a ser más de 40 preguntas. No creo. No es tan así, ¿no? No es así de que 40. Doctora, porque yo caigo en esas. Pero no, igual puede ser un poquito más, pues, porque hay algunas que tienen más de una respuesta. Entonces, todo depende del tipo de preguntas que les vaya a hacer, va a ser el tiempo que más o menos estimo en el que pueden contestar. No es así de, les puse un ejemplo para que estén conscientes, pues, de que va a ser un tiempo medido
y que después de ese tiempo, si ustedes hacen el envío después de ese tiempo, no queda registro de sus respuestas en el formulario, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado porque pues entonces no van a tener calificación porque no queda registro de sus respuestas. Yo le pongo al formulario que me lo tienen que entregar a las 12 y si es las 12 con una centésima o lo que sea, ya no se los acepta. Les dice que ya no lo pueden enviar. Ahí es donde hay que tener cuidado, nada más de que en cuanto terminen, enviarlo, porque igual si su internet les falla o cualquier cosa, ahí ya yo también, ¿no? Claro, pues vamos a tomar en cuenta todo, ¿no? O sea, claro que si me dicen, no, pues es que se me fue, pues ahí vemos qué hacemos, ¿no? Tampoco es tan rígida la cosa. ¿Sale, vale? Ya tomé la foto. Déjenme tomar la foto, les iba a decir, pero no, ya la tomé. ¿No tienen ya ninguna otra pregunta? En caso de que nos surja más, por WhatsApp. Mandar un mensajito por WhatsApp. Mensaje de voz. Mensaje de voz para que quede bien clara la pregunta y les contesto por mensaje de voz para que quede bien clara la respuesta. Porque a veces uno o escribe mal o se interpreta mal, entonces nos sale por mensajito de voz. Ok, gracias. Y si les da vergüenza enviarlo al grupo, pues me lo envían privado, no pasa nada, ¿no? Lo ideal sería que lo enviaran al grupo, pues para que todos, si no se animaron o tenían por ahí una idea equivocada de algo, pues ya que con la explicación todos lo entiendan, pero si les da vergüenza, pues lo pueden mandar privado, no pasa nada. Luego yo lo reenvío. Ay, no, mentiras. Ok, así lo hacemos entonces. Bueno, vale, entonces, cuídense mucho. Alex. Claro que sí, ya no tengo boda hasta como en 2 meses. Ay, perfecto. Tú no salgas de la esquina. Mentiras. Sal, pero con tu cubrebocas, ¿no? Siempre con tus cubrebocas. Siempre con mi cubrebocas puesto. No te lo quites, es tu fiel amigo, ahorita el cubrebocas, ¿no? Bueno, chicos, entonces nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes y nos escuchamos si tienen alguna duda. ¿Vale? Gracias. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias. Bye. Luego.